Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en la carta a los Colosenses. Vamos a continuar con nuestro estudio. Ya estamos por terminar, ya no queda mucho. Me gustaría empezar hoy con dos frases que realmente considero bastante aptas para la reflexión de hoy y bastante oportunas. Martín Lutero dijo una vez: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. La verdad, Paul Washer decía: la meta de Dios en tu vida no es la prosperidad, no es tu salud, no son las riquezas, y más que nada no es la de tener tu mejor vida ahora. La meta de Dios, si es que le perteneces como hijo, es la de hacerte santo y conforme a la imagen de Cristo. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 11. Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 11. Dice así la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Oramos, mis hermanos. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias por este nuevo día que nos has regalado, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que en este momento nos estés guiando en la meditación de tu palabra. Guía a tu siervo, Señor, en la exposición de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, que este tiempo sea para tu gloria, que este tiempo sea para la edificación de tu iglesia. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La vida cristiana es, sin duda, una vida sin igual. La Biblia enseña que estamos completamente muertos a las cosas de este mundo, pero totalmente vivos para Cristo y el Evangelio. Hago cita de lo que el pastor Sugel Michelén dice. Él hace una bella comparación de la vida cristiana con el matrimonio. Cuando un hombre se casa con una mujer, este hombre ya de cierta forma ya está muerto, pero está muerto para las demás mujeres de este mundo. De la misma manera, la mujer ya está muerta para los demás hombres de este mundo. Ahora solo están vivos el uno para el otro. En mi caso, yo solo estoy vivo como hombre para Romina,
Y asimismo Romina solo está viva como mujer para mí. De la misma forma, nosotros si estamos en Cristo y el reino de Dios ya está en nosotros, entonces nosotros ya estamos muertos para este mundo. Y si tenemos vida, esa vida le pertenece solo a Cristo. Y es lo que estuvimos viendo anteriormente cuando analizamos Colosenses 3 del 1 al 4. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Alguien muerto espiritualmente en sus delitos y pecados no tiene el poder de abandonar la vida de pecado. No puede enfocar su mirada a las cosas de arriba. Pero quienes estamos vivos espiritualmente, tenemos vida en Cristo y por su poder nosotros ya somos libres de esas ataduras, de las ataduras del pecado y la muerte. Por lo tanto, tenemos toda la libertad en Cristo, pero esa libertad no es para hacer lo que queramos, sino que es la libertad de despojarnos de todo pecado y vivir una vida caminando hacia la santidad, poniendo la mirada en las cosas de arriba. Solo los santos pueden ser santificados. En otras palabras, solo los hijos de Dios pueden crecer a la imagen de el Hijo de Dios. A partir de estos versículos comienza la parte práctica de la carta. Pablo les dio mucha teología en la primera mitad de la carta a los Colosenses, muchas verdades útiles para crecer en el conocimiento de Dios. Y ahora era necesario que estos hombres y mujeres apliquen toda esa teoría a sus vidas de manera práctica. Esa brecha entre el conocimiento y la práctica debe estrecharse cada vez más. Que esa brecha entre el conocimiento y la práctica se estreche cada vez más y tengan una vida coherente al evangelio que recibieron. Una vida coherente, hermanos. ¿Tenemos una vida coherente al evangelio que recibimos? Ese evangelio de gracia y de paz. El pasaje que estamos estudiando hoy comienza diciendo: haced morir pues lo terrenal en vosotros. En otra traducción bastante confiable, que es la Biblia de las Américas, dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Notemos que en los 4 versículos anteriores, Pablo anima a la iglesia a poner su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Que no pongan su mirada en las cosas de este mundo, como estos falsos maestros les enseñaban a hacer. Luego de este discurso, a partir del versículo 5, Pablo les exhorta a poner en práctica el hábito de vivir con los ojos puestos en el cielo. En otras palabras, vivan una vida enfocada en el reino de Dios. Por lo tanto, hagan morir lo terrenal que hay en ustedes. Y menciona una lista de pecados: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En su mayoría pecados sexuales. Y como continúa diciendo, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia
en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Sería un error pensar que miembros legítimos de la iglesia de Colosa practicaban estas cosas. De hecho, los cristianos colosenses en realidad no vivían en esos pecados al momento en que Pablo escribió esta carta, porque se refiere a ellos en tiempo pasado en el versículo 7. Miremos ahí, cuando dice, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Si analizamos el texto original, hermanos, dice, por lo tanto, maten a los miembros que están sobre la tierra. Por lo tanto, maten a los miembros, se refiere a los miembros del cuerpo que están sobre la tierra. No dice que matemos a la fornicación directamente, no dice que matemos a las pasiones desordenadas. Dice que matemos a nuestro cuerpo terrenal, a nuestros miembros, ante todas estas cosas. En otras palabras, consideremos muertos nuestros cuerpos ante el pecado. Ya no tenemos vida para esas cosas terrenales, eso es lo que significa. Que nuestra vida ya no esté enfocada más en esas cosas terrenales, en esas prácticas sucias. Mis hermanos, no existe un cristiano carnal en el sentido de que sea cristiano y siga practicando estas cosas. En ese sentido no existe un cristiano carnal. Podrá ser seducido por sus concupiscencias y pecar si no se sostiene firmemente en Cristo y su gracia. Pero su nueva naturaleza no ama el pecado, no se deleita en el pecado, no se goza estando ahí. Y pronto buscará librarse de él. Por lo tanto, un cristiano verdadero no vive sumergido en el pecado. La vida de un verdadero discípulo del Señor Jesús se caracteriza por una vida dedicada a andar como Él anduvo, así como dice en 1 Juan 2:6. Esto es en santidad. ¿Saben, hermanos, cuál es uno de los principales fracasos de la iglesia hoy en día? De las iglesias hoy en día. Y esto es principalmente responsabilidad de los predicadores. Uno de los principales fracasos de las iglesias hoy en día es el moralismo. El moralismo entre las personas que congregan en las iglesias. En muchas congregaciones, tal vez ahora mismo, hay personas asistiendo a los cultos que van para cumplir con Dios. Se van simplemente para cumplir con Dios, para sentirse bien consigo mismos. Tal vez reconocen que son malos y son pecadores, pero no se arrepienten genuinamente. Van para silenciar sus conciencias y tal vez terminan oyendo mensajes de victoria y prosperidad, lo cual les enceguece aún más todavía. Y no se arrepienten simplemente porque no temen realmente a Dios. Y no temen a Dios porque no lo conocen como realmente es. No saben que la ira de Dios está para ser derramada sobre los hijos de desobediencia. Y no conocen a Dios porque los mismos predicadores en muchos casos no conocen a Dios. Y eso es triste. Es triste y sumamente peligroso. Y si hasta el día de hoy hay alguien aquí que aún no está en Cristo, debe entender que la ira de Dios, esa ira santa, viene y está para ser derramada sobre su cabeza.
No hay punto medio. O somos hijos de Dios y la sangre de Cristo cubre todos nuestros pecados y nos limpia de todo mal. O hijos de desobediencia, a quienes la ira de Dios les caerá en el infierno eterno. La buena noticia es que las puertas de la salvación aún están abiertas. Y todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo puede ser librado de la ira de Dios. Y en cambio recibir el maravilloso regalo de la vida eterna. Sería demasiado cruel pedirle a alguien algo que simplemente no puede hacer. Y es que en nuestra antigua vida, mis hermanos, éramos esclavos del pecado, pero Cristo nos hizo libres. Y ahora en Cristo tenemos toda esa libertad de vivir en santidad. Es por eso que Pablo en el versículo 8 les dice, prestemos atención, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entendamos, hermanos, que si Pablo les ordenó estas cosas a los colosenses, fue porque eran capaces de hacerlas. Y eran capaces de hacerlas por la nueva naturaleza que recibieron en Cristo. De lo contrario, estarían totalmente incapacitados realmente de vivir esa vida. El primer grupo de pecados que hemos visto eran pecados que fueron removidos de sus vidas al momento en que fueron renacidos por la obra de Cristo a su favor. Ante los que ellos, los colosenses, se debían considerar muertos. Y el segundo grupo de pecados, dice Pablo, ahora dejen, dice. Estos eran pecados con los que ellos aún debían luchar. Pero el punto es ese es el punto, hermanos. Todo cristiano verdadero puede darle lucha al pecado. Ninguno que no sea cristiano genuino va a poder dar una lucha. ¿Cómo un muerto puede luchar? Pero todo cristiano verdadero puede darle lucha al pecado y quitarlo de su vida por el poder que le da a Dios para su santificación. Volvamos ahora a recordar, porque lo considero muy importante. Pablo, a finales del capítulo anterior, habla en contra del legalismo, del misticismo y el ascetismo, formas religiosas pero inútiles para ser salvos, obtener el favor de Dios o para ser santificados también. Habíamos visto que estas filosofías eran nada más que ideas humanas, filosofías humanas, religiones humanas, que lo único que producían al final era orgullo. He visto la vez pasada, hice el ejemplo del ayuno, he visto que muchos sonrieron, tal vez se recordaron de alguien. Cuando hablamos de aquella persona que ayuna y se va luego y dice: yo ayuné 3 días, oren por mí, o cosas así, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente quiere mostrar? ¿Que realmente ayunó y que se dedicó al Señor? ¿O quiere realmente mostrar que lo hizo para que todos piensen: qué dedicado está el Señor, un aplauso? Al final, todas estas prácticas ascéticas, en un sentido,
legalistas y místicas. El Señor me habló, el Señor me dijo esto, vi un ángel o cosas así. Son simplemente formas de querer recibir el aplauso de las personas y hincharnos de orgullo. Estos falsos maestros pretendían hacerles creer a los colosenses que Cristo no es suficiente para salvar y para santificar. A partir del capítulo 3 vemos a Pablo diciendo a estos cristianos que no se enfoquen en estas cosas, que no se enfoquen en las cosas de este mundo y que miren a las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él sí es capaz y es el único medio por el cual se puede adquirir la salvación y someternos a este proceso de santificación. Por eso quería que notemos la conexión que existe con nuestro pasaje actual. Prestemos atención. La salvación que obtuvieron los colosenses, en el contexto, por medio de Cristo, al haber sido librados de esos pecados por los cuales la ira de Dios está para ser derramada a los hijos de desobediencia y por los que deben matar al viejo hombre todos los días. La primera lista de pecados. Y ahora, la santificación que ellos pueden experimentar en Cristo al abandonar todo pecado residual en sus vidas. Es como el caso del pueblo de Israel, donde al entrar a la tierra prometida, Dios entregó en sus manos algunas ciudades cananeas, como el conocido caso de Jericó, por ejemplo. Pero no hizo eso con absolutamente todas las ciudades cananeas que estaban ahí en la tierra prometida, sino que dejó algunas que ellos mismos debían expulsar de aquella tierra. Al leer estas historias en el libro de Josué, no puedo evitar establecer como un paralelismo con lo que sucede con el cristiano. Al principio es Dios mismo quien derriba todas las barreras y quita de nuestras vidas los pecados. Esto ocurre en el proceso de justificación. Al momento en el que por la fe pasamos a ser hijos de Dios. Pero luego nosotros mismos, con la ayuda de Dios también, debemos luchar para expulsar de nuestras vidas aquellos pecados que aún quedaron de nosotros. Mis hermanos, antes de Cristo, el pecado ocupaba el trono de nuestras vidas. Antes de Cristo, el pecado ocupaba ese trono en nuestro corazón. Ni siquiera éramos nosotros mismos quienes ocupábamos el trono de nuestras vidas. Tal vez nos engañábamos a nosotros mismos pensando: soy yo el que domina mi vida, soy yo el rey de mi vida. Pero los que piensan así simplemente viven engañados, por la simple razón de que en realidad son esclavos, y son esclavos del pecado. Y el pecado es un señor que trata con dureza, trata con dolor, de la misma forma a como Egipto trataba al pueblo de Dios. Pero al momento en que el Señor Jesús entró a nuestras vidas, lo hizo para ocupar ese trono.
Por lo tanto, el pecado ya no reina en nosotros, mis hermanos. Es Cristo nuestro Señor. Es Cristo nuestro Señor. El problema es que si bien el pecado ya no tiene el señorío en nuestras vidas, aún mora en nosotros. Y es ese pecado residual que aún mora en nosotros al que aún debemos dar batalla. Miserable de mí, dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 24. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Continúa diciendo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este pasaje nos habla de la frustrante lucha que tiene todo cristiano con el pecado que aún mora en él. Día a día, en dependencia del Señor, debe dar por muertos sus miembros ante el pecado y seguir batallando por ser cada día más conforme a la imagen de Jesucristo. El nuevo nacimiento, mis hermanos, no es simplemente un cambio de filosofía de vida. Cristo no vino para mejorarte, no vino para hacerte una mejor persona. Cristo vino para que mueras a las cosas de este mundo, para que seas una nueva criatura, no una criatura mejorada, sino alguien que realmente nació de nuevo en el Espíritu. No es Lucas, 2.0, sino un nuevo Lucas, un nuevo yo, una nueva persona. La antigua persona murió y renació otra persona, que ahora no vive en la carne, sino que vive en el Espíritu. Y para eso nos despojamos de nuestro antiguo ser y nos revestimos del nuevo ser, como continúa diciendo a continuación. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Un alemán que viene a vivir al Paraguay aún vive como alemán, piensa como alemán, mantiene sus costumbres como alemán, porque esa es su ciudadanía. Lo mismo pasaría con nosotros como paraguayos, y estoy seguro que nos llevaríamos toda la hierba posible para el tereré si nos fuéramos por mucho tiempo a un país como Europa, a un lugar como Europa. Eso mismo ocurre con el ciudadano del cielo. Lo mismo ocurre. El ciudadano del cielo es aquel que vive conforme al reino de los cielos. Es todo aquel que murió a su antigua naturaleza como ciudadano de este mundo y volvió a nacer ya revestido del nuevo hombre. Y este nuevo hombre se va renovando. Y este proceso de renovación es el proceso de santificación, donde poniendo la mirada en las cosas de arriba, en nuestro Señor Jesús, nuestro modelo a seguir, avanzamos en esta vida. Avanzamos en esta vida. Y este proceso durará todo lo que dure nuestra vida. Es lo que debemos tener en cuenta.
Y cuando por fin nuestro Señor vuelva, seremos como Él, con el conocimiento pleno. Y esta es nuestra gran esperanza, mis hermanos. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Esa es nuestra esperanza. Mis hermanos y amigos, el cristianismo en tiempos de la iglesia primitiva fue probablemente lo más revolucionario que pudo haber existido. Presten atención. Teniendo en cuenta este versículo, ante Dios, para nosotros no hay clase social, ni raza, ni cultura. Es decir, en teoría, en una iglesia podría haber un pastor que fuera esclavo, incluso siendo bárbaro. Si cumplía con todos los requisitos, obviamente, y tenía un genuino llamado de Dios, podía pastorear una congregación de ciudadanos romanos, personas libres y de cualquier cultura. Esto en teoría. Al nuevo hombre no le importa la clase social, no le importan las barreras sociales de este mundo, porque Cristo ya las derribó todas. Para el nuevo hombre, con su nueva naturaleza, no le importa nada de eso, porque Cristo ya es su todo. Cristo es el todo en todos. Hermanos, si nuestro anhelo es crecer en santidad, esa es una de las mejores marcas que demuestran que somos ciudadanos del cielo. ¿Es ese tu anhelo? ¿Es ese tu genuino deseo? Y podremos luego, en consecuencia, encaminarnos firmemente en ese proceso si entendemos que en Cristo está nuestra plenitud. Todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana, revistiéndonos del nuevo hombre y caminando por fe, es vivir en plena dependencia de quien nos hace completamente plenos, Cristo. No es el legalismo, no son las experiencias místicas, tampoco una vida de privaciones y duro trato del cuerpo, como si eso pudiera producir santidad en nosotros, sino mirando a Cristo y estando totalmente en dependencia de Él. Velad y orad, porque vuestra carne es débil, dice el Señor, ¿verdad? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No podemos confiar en nuestro propio poder, en nuestra propia capacidad, sino que debemos mirar solo a Cristo. Debemos enfocarnos solo en Él, en su gracia, en su poder para santificarnos. Querido hermano, si realmente tu deseo es seguir creciendo en santidad, si realmente ese es tu anhelo, como he dicho, esa es una de las principales marcas que muestran que realmente sos cristiano, que realmente sos renacido y sos hijo de Dios. Y seguramente debe ser para vos sumamente frustrante el ver que pasan los años, pasa el tiempo y te ves a vos estancado ahí todavía, tal vez en el mismo lugar. Y pregúntate a vos mismo, ¿qué tanto estás dependiendo del Señor? ¿Qué tanto estás dependiendo de vos mismo? ¿Qué tanto
estás leyendo tu Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Nosotros no debemos limitarnos solamente a los salmos, proverbios, tal vez algunas cartas del Nuevo Testamento. Nosotros también necesitamos vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos en nuestra alimentación. Así también nosotros necesitamos toda la Biblia completa, de punta a punta, para alimentarnos correctamente espiritualmente. Entonces, ¿qué tanto estamos leyendo nuestra Biblia? ¿Qué tanto estamos en comunión con el Señor, en oración? Eso determina tu crecimiento espiritual. Por ende, determina el proceso de santificación en el cual te estás encaminando. Y querido amigo, si hay alguien acá hoy que aún no está en Cristo, este es el momento para poder morir y echar todos esos pecados y entregar tu vida a Cristo. Ser una nueva criatura y encaminarse también en ese proceso donde el Señor te va sanando, donde el Señor te va restaurando, donde el Señor realmente te va edificando conforme a su imagen. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la sabiduría y que realmente sepamos vivir una vida consagrada al Señor. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo en el que pudimos meditar en ella. Gracias, mi Señor, por tu provisión. Sabemos que tú estás aquí entre nosotros. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad, por tu gracia y tu misericordia. Porque nos has librado del pecado. El pecado ya no reina en nuestras vidas. Y aunque aún mora en nosotros, tú nos das la fuerza para batallar contra él. Gracias por eso, Señor. Porque sin ti nada de esto sería posible. Y nuestra esperanza ahora es encaminarnos, Señor, en esta vida cristiana y vivir en santidad. Te adoramos, mi Señor, y entregamos el resto de este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.